Estratégica de Querétaro presenta Marketing, Publicidad y Tendencias de Mercado con Álvaro López. Aquí está Álvaro de regreso después de unas muy sabrosas y merecidas vacaciones. Bienvenido, Álvaro, ¿cómo estás? Muy bien, mi querido Ángel, ¿cómo estás? ¿Cómo pasaste el fin de año? Pues muy bien, mira, aquí estamos. Me parece Déjate cómo pasé el fin, cómo estamos pasando este arranque de año, que está fenomenal. Sí, qué bueno, de eso se trata y siempre hay que tener buen cara al bien. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. No. Oye, Álvaro, mira, desde la semana pasada yo lo planteé justo cuando supimos precisamente el fallecimiento de este gran astro del fútbol. Para mi gusto, yo creo que muchos estamos de acuerdo en ello, el mejor jugador de fútbol de todos los tiempos. Yo lo decía y lo reitero. El día que a mí venga Leo Messi a decirme que tiene 3 Copas del Mundo ganadas, platicamos. El día que Neymar, que Cristiano Ronaldo, que el propio Mbappé, que creo yo que él sí tiene todavía camino para poderlo lograr, ese ya comentamos. Mientras tanto, hasta hoy, el mejor jugador del mundo se llama Pelé. Y yo decía, tengo el orgullo de platicarles que alguien de este equipo de RR Noticias formó parte pues de los privilegiados que le conocieron en persona, y fuiste tú, mi estimado Álvaro. Cuéntanos, por favor. Yo adelantaba un poco la semana pasada porque formabas parte de una de las agencias de publicidad más importantes de este país, y desde ahí se desarrolló una campaña publicitaria, pero cuéntame, por favor. Sí, de hecho, Mastercard, que era una de mis cuentas que llevaba, era patrocinador del Mundial, o fue patrocinador de varios mundiales, ¿cierto? Entre ellos el de Estados Unidos 94. Y a mí me tocó justamente para ese mundial, me tocó ese y Francia 98, pero en especial fue en ese mundial de Estados Unidos 94, donde Pelé vino a México a hacer una gira de trabajo precisamente para la Mastercard. Ajá. Y entonces, pues tú haces una agenda, ¿no? Entonces tenías entrevistas, tenías que cubrir ciertos esquemas con bancos, ciertos esquemas con públicos, entonces ibas haciendo tú una agenda y demás, ¿no? Entonces me tocó durante 2 días estar conviviendo con Pelé, y la verdad es que es un tipazo, ¿no? Qué mendigo, con qué tranquilidad lo dice. Me tocó 2 días convivir así con Pelé, ay, leve y humildemente. ¿Y cómo se llama? Y algo que fue impresionante es la sencillez del tipo. O sea, era un líder, porque fue un líder en tanto con el equipo de Santos como con la selección de Brasil. De hecho, él toma el liderazgo siendo muy chico, con la selección de Brasil, cuando ganan la primera copa. Así es. O su primer copa de él, y él toma el liderazgo y hace que cambien el juego completamente, ¿no? ¿Y cómo lo hace? Siendo él el ejemplo. Tienes toda la razón. Hoy es muy habitual que en el terreno futbolístico veamos a jugadores que hasta hemos oído hablar, por ejemplo, hay de términos que luego mucha gente no entiende, pero que ahí están, como el falso 9, por ejemplo. Es decir, jugadores que se supone que juegan una posición, pero que también se desplazan a cubrir otras. Era impensable hace 80 años que un jugador que estaba de delantero se desplazara para cubrir una defensa, o que alguien que estuviera en la media cancha fungiera también como un delantero. Fue parte de las innovaciones que hizo Pelé, que hoy son normales, son habituales en cualquier equipo del planeta, pero en ese entonces decían, por ejemplo, los jugadores de los equipos europeos, pues tú tenías se supone que 2 o 3 delanteros, pero de repente los que eran parte de la zona media se te venían para adelante también, y entonces ya tenías a 5. ¿Cómo le competías a 5 delanteros que además eran más rápidos que tú y que tenían este factor sorpresa? Por mencionar solo uno de los detalles en los que Pelé innovó en el juego. Sí, de hecho es parte donde se crea el famoso el juego bonito. El juego bonito. El juego bonito, exactamente. Y entonces, pues eso es a través de un liderazgo, ¿no? O sea, es como vas a lograr esto. Tienes razón. Y entonces cuando la gente, cuando ve que estás haciendo, cuando ve que te remangas las mangas, que ve que sacas la escoba, cuando de repente empiezan a ver más en equipo. Si a ti te ven allá hasta arriba en la silla, y lo estás viendo de abajo, pues
vaya a ver su negocio, porque pues sí, ¿no? Claro. Entonces, o sea, no te siento como comprometido. O sea, pues eres es. a lo mejor el director del proyecto, Sí. eres el jefe de área, eres el director, porque dice ahí el organigrama que tú eres el responsable de esta área. Pues está muy padre, pero te la pasas encerrado en tu oficina y eso no construye una identidad de equipo como si lo hizo Así Pelé. es, ¿no? Y entonces empuja a tu gente. Entonces, y otra de las grandes cosas era que lo mencionamos, tú tenías que evitar que le pidieran un autógrafo, porque de veras, como dije, tienes una agenda y pues en un metro cuadrado. Sí, y en un metro pues, se te puede ir todo el día. ¿Por qué? Claro. Porque llega una persona y una persona y una persona. Persona que llegaba con Pelé y le pedía un autógrafo o una fotografía, se sentaba en ese momento a ver y a firmarle, ¿no? A mí me llamó mucho la atención que ahora en el obituario que publicó el New York Times, empecé a ver los comentarios, había más de 300 comentarios. Yo dije, a ver qué dice la gente allá en Estados Unidos, porque a lo mejor para nosotros en una cultura muy cercana al fútbol, la dinámica es distinta, pero a ver en Estados Unidos que era lo mismo. Todos en Estados Unidos expresándose positivamente de Pelé, y me llamaba mucho la atención de una persona que decía, yo en mi inmadurez, yo tenía apenas 16 años, yo me quise acercar con Pelé, él estaba hablando con alguien más y volteó conmigo de manera serena pero firme, me dijo, espérame, pues estoy hablando con otra persona, déjame terminar con él y te atiendo. Yo dije, no, pues ya me regañaron, me hice para un ladito. Lo increíble del asunto que cuando terminó de hablar, estaba hablando con una persona muy importante en ese momento, dice el testimonio de este lector. Dice, estaba hablando con alguien muy importante. Cuando terminó, se acercó conmigo a ponerse a platicar. Y yo dije, quedé maravillado porque eso me demostró la sencillez de una gran persona como él. Así es, ese era Pelé, ¿no? Y realmente era una persona muy cercana, a pesar de que lo vieras de lejos, fíjate. Pues, mi estimado Álvaro, qué gusto y además qué envidia saber y hay que aprenderle eso finalmente también a Edson Arantes de Nacimiento. Si alguien tan grande como el más importante jugador de fútbol de toda la historia podía, como dices tú, arremangarse la camisa, pues todos podemos tener esa humildad y ese nivel de comunicación, ¿no? Así es, totalmente. Álvaro, muchas gracias. No, gracias a ti. Qué gusto saludarte. ¿Dónde te encontramos? Ya saben que estamos en @idea para llevar o en alvaro@linterna.mx. Álvaro López con ustedes esta mañana, amigos. Linterna Comunicación, la agencia de publicidad más estratégica de Querétaro, presentó Marketing, Publicidad y Tendencias de Mercado con Álvaro López. RR Noticias.